En directo. Estamos conectados, los que estamos aquí en la sala de Zoom y ahora con los que nos escuchan, ven desde Facebook. Pues muy buenas tardes, casi noches. Es un placer, como siempre, contar con su asistencia en este miércoles astronómico de Clavius. Y hoy, pues de alguna manera, es un miércoles especial en el sentido de que, además de que tenemos un festejo en el calendario, pero hoy cerramos el ciclo de conferencias del periodo académico primavera de este 2023. Entonces, a los que nos han acompañado a lo largo de estos meses, empezamos en enero, pues muchísimas gracias. Y hoy, bueno, pues tenemos un invitado especial, Adriel Victoria. Muchas gracias, Adriel, por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Adriel no es la primera vez que nos acompaña en este foro de Clavius, así que pues doblemente gracias. Y pues el tema es una pregunta que permea en nuestra vida humana. ¿Estamos solos? Pues aquí, las evidencias nos dicen hasta donde sabemos que, bueno, más bien no podemos responder, o sea, no hemos tenido contacto con ninguna otra especie, pero la pregunta está ahí. Y pues ese es el tema de hoy. Gerardo. Gracias, Lore. Muy buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que nos acompaña en el último miércoles de Clavius del periodo de primavera 2023. Pues cerramos este pequeño ciclo, no se preocupen, no se acaban las actividades, nada más cerramos un ciclo y abriremos pronto el próximo. Y bueno, a quienes nos ven desde Facebook, también les mandamos un saludo. Recuerden, si gustan, dejarnos ahí algún saludillo o lo que sea para saber que estuvieron por acá. Con mucho gusto se aprecia. Y pues es un gran honor, es una gran alegría tener como invitado a Adriel Victoria, de quien no tenemos demasiada información, es una persona muy discreta que no comparte sus datos, entonces tuvimos que preguntarle al INAI qué onda con Adriel Victoria y nos dieron la siguiente información. Nació en Hermosillo, Sonora, en el año 2000, o sea que es un chamaquito del milenio. Fue criado en Sinaloa y posteriormente realizó sus estudios de ingeniería física en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en donde lo conocimos Lorena y yo. Y bueno, Adriel ha sido un estudiante muy interesado en la astrofísica, bueno, entre otras cosas, porque es de esas personas que se interesan por todo, pero una pregunta muy auténtica que ha tenido desde joven es justamente esta cuestión de la vida extraterrestre. Entonces, tuve yo el honor de trabajar con Adriel en un pequeño proyecto que duró como un año para que ese, bueno, pequeño proyecto que son como 120 páginas que le salieron. Entonces, pues tuviste un gran éxito en ese trabajo, Adriel, te felicito y pues esta noche nos va a platicar un poco de qué se trató y bueno, al final tendremos la oportunidad de preguntarle y de platicar con él. Entonces, Adriel, te dejo la pantalla y los micrófonos y al final seguimos cotorreando. Claro, gracias Gerardo y gracias también Lorena por la introducción. Pues buenas noches a todos aquí en la reunión y en Facebook. Primero que nada voy a compartir mi pantalla. Pues para algunas personas que están aquí, creo que, bueno, como bien dijo Lorena, no es la primera vez que yo participo en una conferencia en Clavius. Hace alrededor como 3 o 4 años también di una conferencia y justamente hablando del mismo tema, ¿no? O sea, realmente, ¿estamos solos en el universo o no? Y es una pregunta que no solo me interesa a mí por el misterio, ¿no?, que hay alrededor de todo lo de la vida extraterrestre, sino la primera vez que hablé de este tema aquí en Clavius, yo me acuerdo que platicaba mucho de pues, lo que hemos hecho y lo que hemos buscado y un poco de los experimentos y cosas por el estilo, pero en realidad yo cerraba esa primera conferencia, yo la cerré diciendo, pues en realidad no sabemos porque si estamos solos o no, ¿no? Y algo me quedó mucho una espina ese día. O sea, yo recuerdo que decía, no, pues es que ¿por qué no hemos encontrado nada? No, pues es que es opción A, opción B, es que no sé qué, es que... Y decía, no, algo no está bien, o sea, algo no me cuadra. Hay algo que no estamos viendo en todo este tema de la búsqueda de vida extraterrestre que nos está fallando. Y entonces
yo me acuerdo que me acerqué con Gerardo bueno, cuando empecé a realizar ese proyecto hace alrededor de un año, me acerqué con él y dije, ¿sabes qué, Gerardo? Yo creo que hay una respuesta a por qué no hemos encontrado vida que no estamos viendo y necesitamos empezar a buscar, a indagar. Y entonces, quiero empezar esta conferencia con una pregunta muy sencilla, ¿no? Y yo creo que cada quien quiero que responda como en su cabeza. ¿Creen que estamos solos en el universo o no? Y la mayoría de las personas con las que les he preguntado esto me dicen, pues yo creo que no, yo creo que sí hay otras formas de vida allá afuera, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, yo creo que sí estamos solos. Y la verdad es que esas personas, pues, si somos apegados al método científico, tienen razón. No tenemos evidencia de formas de vida en otro lado, ¿no? El universo está vacío, hemos visto otros planetas, hemos visto otros lugares y no hemos encontrado nada. Entonces, la persona que no cree que hay, o sea, que cree que estamos solos, tiene la evidencia científica que lo apoya. Pero las personas que creemos que no estamos solos, que sí hay otras cosas afuera, también tenemos razones para creer, ¿no? Si el universo es tan grande, con tantos miles de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas cada una con planetas, la posibilidad de que en uno de ellos allá afuera exista vida, pues no es cero, ¿no? Entonces, no estamos solos. Pero ¿por qué no hemos encontrado nada? Yo también creo eso, yo también creo que no estamos solos, pero ¿por qué no hemos encontrado nada? Entonces hay muchas respuestas a esto, pero yo dije, es que hay algo que no estamos viendo. Y entonces me senté con Gerardo y empezamos a trabajar, y empecé a trabajar, a leer mucho y dije, ok, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos entender por qué no estamos encontrando vida de otros lados, necesitamos entender el panorama de búsqueda. Es decir, ¿qué estamos haciendo para poder encontrar vida en otros lados? Y entonces, una verdad que es o sea, que todos estamos de acuerdo es que el universo está vacío. O sea, no hemos encontrado nada. Es decir, está vacío porque no hemos visto nada. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a decir, ok, ahí hay vida, ya la encontramos, cool, ya la confirmamos? Es a lo que yo llamo el viaje. Es decir, necesitamos responder estas 5 preguntas. Número 1, necesitamos responder qué estamos buscando. Y esa respuesta es fácil, estamos buscando vida. ¿Dónde estamos buscando esa vida? ¿Cómo la estamos buscando? ¿Por qué lo que estamos buscando es indicadores de vida? ¿Y para qué la estamos buscando? ¿No? Y entonces, lo que en mi idea, en mi cabeza es, deben de haber problemas en estos pasos que nos estén impidiendo encontrar vida. Y entonces, empecé y vamos a ver, lo que les voy a hacer ahorita, voy a llevarlos por este viaje para responder a estas preguntas. Todo esto que les voy a mostrar adelante es realmente cómo están funcionando el panorama ahorita de búsqueda de exoplanetaria o de búsqueda de extraterrestres, por así decirlo. Entonces, descubrimos cosas súper interesantes y se las voy a presentar el día de hoy. Primero, ¿qué estamos buscando? La respuesta es muy sencilla, estamos buscando vida, ¿ok? ¿Pero qué es la vida? ¿No? Si estamos hablando de qué es vida, ¿cómo la definimos? Entonces, para eso yo quiero hacer con ustedes un pequeño juego. Y es muy sencillo. Aquí la idea es, les voy a mostrar unas fotografías y yo quiero que ustedes me respondan o que piensen cuál sí está vivo y cuál no. Cada quien lo haga en su casa, ¿no? Puede levantar su manito en su casa o pensar sí o no. Entonces vamos a empezar. Número 1, un león. Está vivo, ¿no? Fácil. Número 2, una piedra. No está viva, ¿no? Un pescado sí está vivo. Una montaña, pues no está viva, ¿no? Un hongo sí está vivo. Un cristal, pues no está vivo. Una hormiga decimos que sí está viva. El fuego, no decimos que no está vivo, pero sin embargo decimos que crece y que consume. Un albatros está vivo, ¿no? Claro, es un animal. ¿Qué tal el corazón del albatros? ¿Está vivo o no? Una bacteria, también decimos que están vivas. ¿Un virus qué tal? Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Un árbol de manzanas. Está vivo, ¿no? Claro. ¿Y la manzana? ¿Está viva o no? ¿Qué tal la semilla de la manzana? Consideramos que está viva o no. Al final de cuentas, de aquí salen los árboles y de ahí nace vida. ¿Qué tal las células de la semilla? ¿No? ¿Están vivas o no? Decimos que las células están vivas, pero si decimos que la semilla no estaba viva, ¿por qué la célula sí entonces? Si es de lo que lo constituye. ¿Qué tal el ADN? El ADN es el código genético de toda la vida sale a partir del ADN. ¿Está vivo o no? ¿O qué tal los átomos que hacen el ADN? O vámonos a lo grande, el planeta Tierra.
¿Está vivo o no? Una estrella que crece, nace, muere. Un agujero negro que también nace, crece, se alimenta, muere. O una inteligencia artificial, ¿no? Ahí está ChatGPT, con el que tuve una discusión muy ardua de todas estas preguntas. Pero les estoy poniendo todos estos ejemplos para que vean que es complicado realmente a la hora. O sea, hay ejemplos muy obvios de que sí es vida, pero hay otros ejemplos que no estamos muy seguros si es vida o no. Y entonces, y todos ellos son sumamente distintos entre sí. O sea, un hongo no se parece nada a un microbio, a un león, a un ser humano. O sea, todas las especies que hay en el mundo, entre todos los reinos, hemos descrito alrededor de más de 2 millones de especies. Pero en realidad no sabemos cuánto es el número de especies totales. Y todas las especies varían muchísimo entre sus características. Unos requieren agua para vivir, otros requieren luz, otros requieren comida de ciertos lados, otros comen unas cosas, otros comen otras cosas. Unos viven en el agua, otros viven en el aire. Todos los seres vivos que hay en el planeta Tierra son sumamente diferentes entre sí. Sin embargo, decimos que todos son vida. Y vemos otras cosas que decimos que no son vida. Pero estamos dibujando una línea que no tenemos muy clara. Porque como les dije, hay algunos ejemplos, como los virus, por ejemplo, que no sabemos exactamente si son vida o no. Entonces, la pregunta es, ¿dónde pones la línea? O sea, ¿dónde dibujas esto sí es vida y esto no es vida? Y más cuando buscamos vida en otros lados, cuando lo que estás viendo, o sea, en práctica es muy fácil, tú puedes agarrar un animal o algo y decir si está vivo, o una planta. Pero cuando estás buscando vida extraterrestre, esta clase de cosas es lo que ves. Esta es tu evidencia y eso sí tienes suerte, ¿no? Porque esto está llegando a un microscopio. En realidad lo que tú ves es esto. O sea, ¿cómo pueden decir si eso está vivo o no? No sabemos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder a la hora de buscar vida en otros planetas es, ¿qué es la vida? Necesitamos entender qué es lo que estamos buscando para poder empezar a buscarlo. Y entonces, empezamos a investigar y dijimos, ok, o sea, todos los seres vivos en la Tierra, si seguimos la teoría de Darwin, evolucionaron todos a partir de diferentes, ¿no? Tenemos, cuando empiezan a haber mutaciones en diferentes especies y ya no se pueden reproducir, ya se consideran diferentes especies. Y si vemos como el árbol de la vida, ¿no? Podemos como regresar hacia atrás en el tiempo para ver cómo, a partir de qué seres empezaron a evolucionar. Y si regresamos lo suficientemente atrás en el tiempo, hay un ser que llamamos Luca, que es el Last Universal Common Ancestor, o el último ancestro común de todos los seres vivos en la Tierra. Es decir, hay un organismo a partir del cual todos los seres vivos en la Tierra evolucionaron. Se separaron y se dividieron en todos los reinos y ahorita están las más de 2 millones de especies y todas las que faltan, ¿no? Pero hay un organismo que existió en un momento y que de todos los seres vivos descendemos, por así decirlo. Entonces, debe haber algo que todos los organismos compartamos, ¿no? O sea, ¿qué hace que todos los seres vivos que les mostré anteriormente estén vivos? ¿Qué diferencia algo vivo de algo no vivo? Entonces, como al final de cuentas lo único que tenemos conocimiento es la vida en la Tierra, pues vamos a empezar con la vida en la Tierra, ¿no? Vamos a tratar de buscar en estas formas de vida. Entonces, viendo los organismos, nos dimos cuenta que sí hay cosas que comparten todos. Hay 5 cosas que todos los organismos en la Tierra comparten. Número 1, toda la vida es química en esencia. Es decir, está compuesta de especies químicas que tienen transformaciones, que es el metabolismo, y que están dirigidas por otras moléculas que se llaman enzimas, y que pueden transmitir información. Al final de cuentas, toda la vida es química en esencia, ¿no? Número 2, toda la vida, para poder tener estas reacciones químicas, se aprovecha un desequilibrio termodinámico. Número 3, todas las biomoléculas que utiliza la vida en la Tierra toma para armar sus estructuras, para manejar energía, para transferir información, para hacer el metabolismo, todas dependen de las propiedades de 6 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno, sulfuro, fósforo y nitrógeno. Toda la vida en la Tierra y las moléculas que utiliza las vidas necesitan de agua para poder, como disolvente, para poder existir. Y por último, toda la vida, los sistemas de vida de la Tierra obedecen las leyes de la selección natural, es decir, transmiten información a través de selección natural. Estas 5 cosas son cosas que comparten las cosas de las formas de vida en la Tierra. Pero si ustedes buscan en libros de texto qué es la vida o definiciones de vida, van a encontrar que los autores meten un chorro más de cosas. Qué evolución, qué metabolismo, qué desequilibrio, qué límites, qué mutaciones, crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos tratando de definir la vida, desde como lo entendemos aquí en la Tierra, estamos describiéndolo a partir de sus características. Y esto es un problema, y les voy a explicar por qué. Porque para cualquier conjunto de características que dicen que es la vida,
puedes mostrar ejemplos muy obvios que quedan fuera de la definición o ejemplos de no vida que entran en la definición. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la reproducción, ¿no? Decimos que la reproducción es un aspecto fundamental de la vida. ¿Ok? ¿Qué hay de una mula? Una mula no se puede reproducir, es infértil, ¿no? Es producto del nacimiento de un caballo y una yegua. Entonces, pues, no entra en la definición, por lo tanto no es vida, pero sabemos que es vida. O, por ejemplo, un cristal. Sabemos que un cristal en una solución supersaturada se puede reproducir y copiar a sí mismo, pero no es vida, ¿no? ¿O qué tal un virus? Es un organismo que tiene mecanismos de reproducción muy diferentes a los que conocemos en la vida habitual, entonces no sabemos exactamente qué hacer con él, pero sí se reproduce, o sea, tiene un mecanismo muy diferente, pero lo hace. Entonces, tenemos un problema en cómo estamos definiendo la vida, porque no, o sea, hay cosas que entran o hay cosas que se quedan fuera. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que, ok, ¿qué necesita una definición de vida para poder ser una definición real? Lo que tenemos ahorita nos funciona en lo práctico, pero a la hora de querer buscar vida en el universo no nos sirve. Entonces, una definición de vida aceptable necesita cumplir esos 3 criterios. Número 1, tiene que ser testeable, es decir, puedes poder identificar algo como vivo o no a través del método científico. O sea, tienes que poder tenerlo y poder decir, ok, experimentar o lo que sea y ver que puedes definir si es vida o no. Número 2, tiene que ser replicable. Es decir, no importa si lo haces aquí o en otro país, el resultado, si es vivo o no, te va a dar el mismo. Y también, si el organismo muta o cambia muy rápidamente, también lo puedes, o sea, correctamente tú decir si es vida o no. Y por último, tiene que ser universal. Es decir, tiene que abarcar a todos los seres vivos que conocemos ahorita, incluir a todos aquellos que falta por descubrir, porque hay muchos animales que todavía no descubrimos en la Tierra, y tiene que excluir todo aquello que no sea vida. ¿Cómo vamos con nuestra definición? Pues la verdad es que en cuanto a testeable, pues bueno, sí podemos en práctica decir probar por metabolismo, probar por reproducción, podemos ver algunas características de la vida y podemos saber si está vivo o no. ¿Es replicable? Pues sí, porque los organismos en la Tierra, pues en realidad mutan a un ritmo relativamente lento, entonces, pues aunque el día de hoy o mañana tú pruebes una colonia de bacterias, puedes ver si está vivo o no. El problema está en la universalidad. Y ahí es donde tenemos el más grande problema en la definición de la vida. Porque no tenemos una definición que abarque todos los seres vivos, que incluya a todos aquellos por descubrir y que excluya a lo que no son vida. Porque en realidad no tenemos forma de saberlo. O sea, hay muchos organismos en la Tierra y no tenemos forma de probar absolutamente todos. Y nuestras definiciones ya vimos que fallan. O sea, ya vimos que hay ciertos organismos que quedan fuera de la definición. No hay una definición concreta o un conjunto de condiciones que aplique para todo. Y ustedes si buscan en internet o donde quieran van a ver que hay muchísimas definiciones de vida. Entonces, eso es un problema. Porque a la hora de que buscamos vida en otros planetas, ¿cómo vamos a poder saber si es vida o no? Si ni siquiera nosotros podemos definir claramente qué es la vida aquí en la Tierra. Es muy subjetivo al final de cuentas. Hay cosas que sí podemos testear, sí, pero cuando hablemos de vida extraterrestre, si es muy rara, ¿cómo lo vamos a poder probar? Y este fue el primer problema que encontramos en la búsqueda de vida extraterrestre. Este primer límite, que vamos a llamar el límite de la definición, es la falta de una definición testeable, replicable y universal de la vida. No la tenemos. Hemos hecho esfuerzos muy valientes, la verdad, y muy completos, pero no tenemos una definición completa y universal de la vida. Y entonces, este primer límite lo vamos a dejar aquí de ladito. Aquí vamos a ir ahora vaciando los límites que vayamos encontrando a lo largo del camino. Hay otra cosa importante de la vida. La vida, como les comenté, está principalmente basada en carbono. Es el elemento rey en la bioquímica de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque tiene propiedades que permiten la creación de moléculas largas, tiene una estabilidad bastante alta a la hora de crear enlaces. Cuando se oxida genera compuestos gaseosos. Entonces, para la vida, pues les sirve mucho el carbono. Pero, ¿qué pasaría si la vida está hecha de otro elemento? ¿Quién nos dice que la vida solamente puede estar hecha en carbono? Entonces, si ustedes van a una tabla periódica y ustedes ven dónde está el carbono, justo abajito del carbono hay otro elemento, que es el silicio. Este elemento tiene la misma valencia, es un poco más pesado, claro que sí, pero forma compuestos parecidos al carbono, ¿no? También medio largos, tiene una energía relativamente cercana a lo que puede hacer, incluso compuestos un poco más estables que el carbono. Y entonces muchos científicos dicen, bueno, vamos a probar teorías de a ver si la vida puede existir con silicón. Pero no lo han podido lograr. Pero no sabemos, o sea, sabemos que el silicón puede hacer cosas parecidas al carbono, ¿no? Claro que sabemos cuáles son los problemas con la vida que conocemos en la Tierra si está basada en silicio. Pero en realidad no tenemos la certeza de decir toda la vida está a fuerzas basada en carbono.
porque existen otros elementos. Y ustedes si buscan, hay teorías. Está la vida basada en silicio, está la vida basada en germanio, la vida basada en boro. O sea, hay unas teorías sumamente locas. El problema con estas teorías alternativas es que no tenemos ninguna teoría comprensiva, pero no tenemos tampoco la manera de desprobarlo. Es decir, nosotros únicamente tenemos vida basada en carbono porque la única vida que conocemos es la vida en la Tierra y está basada en carbono. Y si queremos probar por vida de otros elementos, no tenemos forma. Pero ¿qué tal que sí es así? ¿No? ¿Qué tal que la vida en el universo está hecha de otros elementos? ¿O está hecha de manera diferente a la vida aquí en la Tierra? ¿Qué tal que nosotros somos los raros? Ellos son los que son los comunes. No sabemos. Y entonces eso también es un problema, porque estamos buscando, o sea, si queremos buscar vida allá afuera y solamente estamos basándonos en vida basada en carbono, ¿qué pasaría si la vida está hecha de otros elementos? Ese también es el segundo problema que vamos a delimitar. La falta de teoría comprensiva sobre bioquímicas alternativas. Porque si no tenemos una idea de qué estamos, o sea, de otras cosas que podemos buscar, estamos muy restringidos a buscar solamente vida basada en carbono. Y no sabemos si ese es el estándar o no. Entonces vamos a empujarlo de ladito, vamos a tener, ya tenemos dos problemas. ¿Ok? Ahora, ya sabemos, bueno, ya sabemos que estamos buscando vida que está basada en carbono. Ok. Porque es lo único que sabemos. Entonces, en realidad no nos podemos quedar solamente como, ay, no sabemos qué otras cosas hay. No, sabes cómo es la vida basada en carbono, sabes qué es lo que hace, y entonces, ok, vamos a empezar a buscarla. ¿Dónde puede vivir la vida basada en carbono? ¿No? Sabemos que puede vivir en la Tierra, pero ¿por qué? ¿Por qué puede vivir esa clase de vida en el carbono? O sea, en el planeta Tierra. Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a explorar dónde pueden vivir estos seres, dónde puede existir la vida basada en carbono. Entonces, la vida en carbono necesita básicamente tres cosas. Número uno, necesita los elementos, es decir, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, sulfuro y eso es muy fácil. Esos elementos son muy abundantes en el universo y lo sabemos. Hemos encontrado, o sea, sabemos que en las estrellas se crean estos elementos y luego se distribuyen a lo largo de los planetas. Hemos encontrado moléculas orgánicas en algunas muestras de asteroides. Hemos encontrado incluso algunas como compuestos que componen el ADN, los hemos encontrado también en algunas muestras. Entonces, sabemos que moléculas orgánicas y elementos existen por ahí en el universo, ¿no? Entonces, en este punto pues, estamos bien. Sabemos que existen. Número dos, el agua basada en carbono necesita, bueno, la vida basada en carbono necesita agua. Pero no cualquier agua, necesita agua líquida. Porque como les comenté, pues toda la vida basada en carbono necesita el agua como disolvente. Entonces necesitan agua, pero no cualquier forma de agua. Y sabemos que el agua también existe en el universo. Tenemos, por ejemplo, en la Luna que está en Saturno, sabemos que tenemos Europa, sabemos que tenemos agua, hemos encontrado agua en cometas, en el medio interestelar, o sea, el agua también es abundante. Pero el agua líquida, no. Casi todas se encuentran en forma de hielo porque son temperaturas muy bajas en el espacio. Entonces, para que pueda haber agua líquida en algún lugar, tiene que tener una fuente de calor que permita que el agua esté a temperatura para ser líquida. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de calor más abundantes del universo? Las estrellas. Y entonces, ¿qué ocupa algo en el universo para que pueda tener agua líquida? Estar cerca de una estrella. Pero exactamente ¿dónde? Entonces, imaginemos que tenemos nuestra estrella, ¿no? Y entonces vamos a poner tres planetas. Si el planeta está muy cerca a la estrella, entonces el agua se evapora y no puede existir agua líquida. Si el planeta está muy lejos, entonces el agua se congela, entonces tampoco tenemos agua líquida. Pero hay una distancia de la estrella, como donde está el planeta Tierra, donde sí puede existir el agua líquida. Y entonces nosotros sabemos a temperatura ambiente, bueno, a presión ambiente, que el agua líquida puede existir entre 0 y 100 grados centígrados, más o menos. Entonces, puede estar un poquito más cerca o un poquito más lejos, siempre y cuando la temperatura promedio esté entre los 0 y 100 grados. Esa zona es una franja más o menos alrededor de la estrella, y es una zona que llamamos la zona circunestelar habitable, o como también le conocen, la zona de recitos de oro, ¿no? La zona de Goldilocks. Entonces, si un planeta está a esta distancia de su estrella, puede tener agua líquida, entonces ya cumple el segundo requerimiento, ¿no? El tercer requerimiento, y el más importante, es la estabilidad. Es decir, la vida no puede existir en un lugar donde haya condiciones cambiantes muy rápidas, porque entonces sabemos que la vida necesita adaptarse, y si no tiene el tiempo para adaptarse, va a morir. La Tierra es un lugar perfecto para eso. Tiene un planeta muy grande que le cuida de asteroides, está a la distancia adecuada de su estrella, tiene una atmósfera que lo protege de la radiación, tiene un campo electromagnético que lo protege de las partículas cósmicas, tiene agua, tiene continentes, tiene temporadas. Es decir, la Tierra tiene una estabilidad excelente para que la vida pueda existir, porque los procesos de la vida para poder evolucionar tardan millones de años, miles de millones de años. Y entonces,
¿Qué lugares en el universo cumplen estos tres requisitos? Planetas y algunas lunas. Pero buscar, entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a buscar en el sistema solar. Ok, vamos a buscar los planetas y las lunas. ¿Qué hemos visto? Nada. Ok, en el sistema solar no hay. Tenemos que buscar fuera. Y entonces, buscar una luna fuera del sistema solar es muy complicado. Entonces, nuestro principal candidato para buscar formas de vida basadas en carbono son planetas. Y los planetas que están fuera del sistema solar se llaman exoplanetas. Y aquellos planetas que nos interesan son esos que cumplen estos tres requerimientos, que se llaman exoplanetas y que llamamos habitables. Entonces, nuestra búsqueda va a estar centrada en exoplanetas habitables. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que estas tres cosas son los elementos, son las cosas que requiere la vida de la Tierra. Pero de nuevo, voy a regresarme a mis dos límites anteriores. No sabemos si la vida es así siempre. Y entonces, si no sabemos que la vida es así siempre, ¿cómo sabemos que estos requerimientos tienen que cumplirse? ¿No? Y les voy a mostrar unos contraejemplos. Por ejemplo, número 1, los extremófilos. Son organismos aquí en la Tierra que viven en condiciones extremas, es decir, de mucha presión, de mucha temperatura o de muy baja temperatura o muy baja presión. Son organismos que son capaces de sobrevivir en condiciones que un ser humano jamás podría. Entonces, los extremófilos siguen siendo vida, ¿no? Y hay muchos ejemplos de bacterias y de algunos animales chiquitos que pueden vivir en esas condiciones. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que las condiciones que, por ejemplo, un humano necesita es lo que tenemos que buscar? ¿Por qué no buscamos temperaturas más altas o temperaturas más bajas? ¿Por qué no buscamos hielo o por qué no buscamos vapor? No sabemos. Número 2, la adaptación. Es decir, ¿qué tal que esas condiciones que requiere la vida no son intrínsecas para la vida, sino que como nació la vida en la Tierra, se adaptaron a las condiciones de la Tierra? Se adaptaron a que hubiera mucha agua líquida, se adaptaron a que hubiera los elementos, se adaptaron a todo eso. Tampoco sabemos. No sabemos si fue la vida la que se adaptó a la Tierra o que la Tierra estaba hecha perfecta para la vida. Pero viendo las dos posibilidades, la verdad es que a mí me parece mucho más plausible la primera. Y número 3, ¿qué tal que la vida es muy bizarra? Como les decía, ¿qué tal que los requerimientos que requieren ni siquiera es un planeta? ¿Qué tal que puede vivir en el medio interestelar? No sabemos. Y el problema de no saber es que estamos muy constreñidos, o sea, estamos cerrados a solamente buscar planetas como la Tierra, porque son los únicos lugares que sabemos que puede existir la vida. No sabemos si puede vivir en otros lados. Y entonces, al cerrarnos a buscar solo planetas como la Tierra, estamos ignorando las posibilidades de otras cosas. Y ese también es un límite. Estamos cerrándonos a solamente buscar planetas como la Tierra. Y ese es el tercer problema que encontramos. Y es lo que llamamos el límite de habitabilidad. Es decir, la constricción a solo buscar exoplanetas con condiciones similares a la Tierra. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tenemos otros dos límites que nos están haciendo llegar a esto. O sea, el tercer límite es una consecuencia de los dos anteriores. Y entonces, vean, todavía ni siquiera empezamos a buscar y ya tenemos tres problemas, ¿no? Ya tenemos tres problemas a la hora de querer empezar a buscar. Pero bueno, no importa. Vamos a trabajar con lo que tenemos, no nos vamos a hacer bolas porque no sabemos, vamos a trabajar con lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, ya sabemos que tenemos que buscar un planeta como la Tierra. Cool. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos un planeta como la Tierra? Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Vamos a ir a la casa de otros mundos. ¿Cómo nos encontramos estos otros mundos? Entonces, les voy a explicar 3 métodos muy rápidos y muy sencillos de cómo detectamos planetas fuera del sistema solar. Número 1, vamos a hablar de la velocidad radial. Este método fue el primero que se diseñó para poder encontrar exoplanetas y su teoría es muy sencilla. Tú tienes un planeta y una estrella y un planeta que lo está orbitando. Nosotros vemos usualmente o casualmente pensamos en un sistema solar que está el Sol en la estrella, bueno, la estrella en el centro y un planeta orbitándolo alrededor. Pero en realidad ese no es el movimiento que sucede. En realidad algo así está pasando. O sea, tanto la estrella como el planeta están orbitando alrededor de un centro común de masa, que es como lo llamamos. Siempre el centro de masa está dentro de la estrella porque pues, es sumamente masiva. Pero sí se mueve la estrella y podemos medir esa velocidad. Cuando vemos cómo la estrella se acerca hacia nosotros o se aleja, podemos medir cómo la longitud de onda cambia por el efecto Doppler. No voy a meter mucho por eso, pero podemos medir esa velocidad. Y entonces podemos saber que hay algo que está haciendo que esa estrella se mueva. Y con ese algo podemos medir cuál es la masa del planeta, cuál es la distancia del planeta, podemos saber el periodo del planeta también por la órbita de la estrella. Entonces podemos sacar muchos parámetros a partir de eso. Y en el 95 se descubrió el primer exoplaneta, o se confirmó el primer exoplaneta usando este método. Y para que se den una idea realmente qué tan poquito se mueve, porque o sea, no es como que la estrella se mueve muchísimo, se mueve súper poquito. En la izquierda ven la velocidad a la que se mueve la estrella hacia o lejos cerca de nosotros.
La Tierra está a una unidad astronómica, que lo vemos en la parte de abajo. A una unidad astronómica, que es a la distancia de la Tierra, un planeta del tamaño de Júpiter le metería una velocidad a la estrella de cerca de 100 metros sobre segundo. 100 metros sobre segundo, o sea, no es nada. No es absolutamente nada. O sea, no hay forma de que podamos detectar algo. Entonces, para que podamos detectar un planeta cerca de una estrella y que podamos detectar esa velocidad, tiene que ser un planeta muy grande y la estrella tiene que ser muy chiquita. Y entonces así podemos detectar más fácil el movimiento. Más o menos así se ven estas gráficas, ¿no? Vemos así la velocidad que detectamos y la fase orbital es pues, el tiempo que tarda en dar la vuelta. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver más o menos los parámetros del planeta. El segundo método se aprovecha de un movimiento similar, pero en vez de ver cómo la estrella se acerca y se aleja de nosotros, vemos cómo la estrella cambia de posición con respecto a las estrellas del fondo. Obviamente también este movimiento es súper poquito. Entonces también es sumamente complicado poder detectar un exoplaneta con este método. De hecho, solo 2 exoplanetas hemos encontrado con este método. Entonces, más o menos así se ve la gráfica. O sea, para que se den una idea, o sea, ahí donde está, déjenme ver si puedo poner el puntero. Ahí en ese puntito que se ve cerca del 0 y 0, eso es el tamaño de lo que estamos, o sea, del movimiento que estamos anotando. Y el cuadro es grande, eso es un zoom. O sea, es realmente minúsculo el movimiento que se induce en la estrella. Entonces, encontrar un planeta así también es muy difícil. Y de nuevo, ¿cuáles son los planetas más fáciles de encontrar? Los planetas más grandes, cercanos a estrellas pequeñas. Y por último, y el rey de los métodos y el que más me gusta, es el método de Planck. Entonces, imagínense que ustedes tienen una estrella y ustedes están viéndola, ¿no? Y ustedes están recibiendo el flujo de luz de esa estrella. Y entonces, en ese momento, vemos que pasa un planeta. Si nosotros estamos midiendo la luz que llega de la estrella, podemos medir una caída en el brillo de la estrella cuando ese planeta pasa por enfrente. Y se ve algo así. Vemos el brillo de la estrella y cuando pasa el planeta, baja la intensidad de ese planeta. Y entonces podemos también detectar o decir que hay un planeta. En este caso, pues el planeta no tiene que ser tan masivo como en el caso de los otros, pero de todas formas vean, o sea, de un flujo relativo de 1 baja a 0.985. Entonces ocupamos sensibilidades bastante grandes. Y de igual forma, es más fácil ver un planeta muy grande, cercano a su estrella, y que la estrella se son más fáciles de detectar. Lo interesante es que no solamente podemos decir a qué distancia está, el tamaño, la masa, etcétera, también podríamos ver la atmósfera del exoplaneta. Y esto va a ser más importante más adelante. Y eso es muy fácil. Cuando pasa la luz a través de la atmósfera del planeta, ciertos elementos absorben ciertas longitudes de onda, y lo que llamamos el espectro de absorción. Y entonces, cuando llega la luz a la Tierra, podemos ver una banda de colores como esa que ven ahí. Y entonces sabemos qué elementos absorben qué bandas. Y podemos decir, ah, mira, aquí hay sodio porque absorben aquí. Y de hecho les voy a mostrar la gráfica. Se ve más o menos así. Y entonces, en donde están los picos para abajo, es donde ese elemento está absorbiendo esa longitud de onda. Vemos ahí sodio, agua, potasio. Y entonces, con esa información, podemos reconstruir la atmósfera de un planeta y sabemos de qué está hecha. Y pues a lo largo de muchos años, pues les digo, desde el 95, hemos usado varias misiones para encontrar estos exoplanetas. El telescopio Hubble buscó algunos, Kepler, que es el principal, TESS, que también está buscando mucho, el telescopio Spitzer y más recientemente el James Webb. Pero usamos estos métodos y algunos más que no voy a meter porque son muy técnicos, pero para encontrar exoplanetas. ¿Qué hemos visto? Pues les voy a mostrar este video para que vean cómo desde el año 91 hemos encontrado exoplanetas en nuestra galaxia. Lo hermoso de este video es que antes del año 91 no teníamos idea si existían planetas fuera del sistema solar.
Eran teorías nomás. Y empezamos a buscar y encontramos esto. Ese gran parche que ven aquí de la parte de arriba a la izquierda es todos los planetas que encontró el telescopio Kepler, que solamente se enfocó en esa región del cielo. Y vean cuántos encontró. Yo estoy seguro que todo el cielo se ve así, pero pues no los hemos visto. Solamente hemos visto, al día de hoy, 5,347 planetas. Al día de hoy. Y esa es información que saqué 20 minutos antes de la conferencia. ¿Cómo son esos planetas? O sea, ¿por qué estamos buscando al final de cuentas planetas como la Tierra? ¿Hemos encontrado alguno? O sea, ¿hemos visto algún planeta como la Tierra? Pues para eso les voy a explicar qué hemos encontrado. Están muy técnicas las gráficas, los voy a explicar rápido, pero básicamente aquí vemos la masa del planeta contra la órbita, es decir, qué tan cerca de las estrellas están. Vemos que la mayoría de los exoplanetas son planetas que orbitan muy cerca de su estrella, es decir, más cerca que la órbita de la Tierra, y son mucho más masivos que la Tierra. Por lo menos arriba de 10 masas de la Tierra. Esto quiere decir que todos los planetas en el universo, en su mayoría, son planetas muy masivos, cercanos a su estrella. Pues no. Así es la población de exoplanetas, porque es lo más fácil de encontrar. Y aquí también lo podemos ver. Esto es el periodo orbital, es decir, cuánto tardan en orbitar, contra la masa del planeta. Y de nuevo vemos que son periodos de órbita muy cortos, a menores a 100 días, con masas mayores a una de la Tierra. De nuevo, ¿así son todos los planetas? No. Vemos esto porque son los más fáciles de detectar. Y al final de cuentas, los métodos ocupas ver varias veces para confirmar que es un planeta y no fue otra cosa. Y entonces, por eso son periodos cortitos, ¿no? Porque en 10 días ya pasa otra vez y puedes definir si son. Y si son muy masivos, entonces es más fácil verlos. De nuevo el radio contra la masa. Vemos un gran cúmulo del lado derecho de planetas de más de 10 radios de la Tierra y más de 100 masas de la Tierra. ¿Quiere decir que los planetas son así? No, son los más fáciles de ver, de nuevo. O sea, lo que estamos viendo es, nuestros métodos de detección están sumamente sesgados a encontrar planetas muy masivos cercanos a estrellas pequeñas. ¿Hemos encontrado planetas como la Tierra? Algunos, realmente. Pero vean, esta es una gráfica de qué planetas hemos encontrado. O sea, vean, ahí está el sistema solar, es la dirección de la mayoría de los exoplanetas. Pero ven el resto de la galaxia, o sea, es un mundo todavía por descubrir. Y lo que hemos visto de 5,000 exoplanetas no es nada. Llevamos muy poquito tiempo, 30 años solamente buscando. Y nuestros métodos, la mayoría de las cosas que ven son planetas muy masivos, como Júpiter, o más grandes que Júpiter incluso. Muy calientes, que no pueden tener agua líquida, que no tienen estabilidad, que no son rocosos como la Tierra. Entonces, ¿quiere decir que no hay planetas como la Tierra? No. De todos esos planetas, hemos encontrado ya 63. 63 que hemos dicho cumplen las tres cosas que la vida necesita para vivir. Pero ya es algo, ya son 63. Eso quiere decir que sí hay algo, pero quiere decir que pero hemos encontrado un planeta idéntico a la Tierra, porque tiene algunas cosas que cambian. Y entonces me senté y empezamos a revisarlo, y la respuesta es, pues no. O sea, hemos encontrado planetas que pues sí cumplen parámetros que tienen la temperatura adecuada, que tienen atmósferas parecidas, pero ninguno es idéntico a la Tierra. Y realmente no sabemos qué tan sensible la vida es a estas condiciones. Por más que pueda tener agua líquida, por más que pueda tener los elementos, por más que pueda tener estabilidad, ¿cómo sabemos que la distancia de la estrella no influye? ¿Cómo sabemos que el tamaño de la estrella no influye? ¿Cómo sabemos que hay un sistema planetario no influye? No sabemos. ¿Cómo sabemos que su lugar en la galaxia no influye? Y entonces no hay ni un solo planeta que hayamos detectado que es idéntico a la Tierra. Ninguno. Parecido sí, pero ninguno idéntico. ¿Será esa una razón por la que no hemos encontrado vida? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Entonces, les expliqué esto porque quiero demostrarles los sesgos que tenemos a la hora de buscar planetas. Número 1, tenemos tendencia a encontrar planetas muy grandes y muy cercanos a sus estrellas. 2, no podemos ver muy lejos. Solamente podemos ver alrededor de 8,000 parsecs de distancia, ¿no? Y la galaxia tiene más o menos 30,000 parsecs de diámetro, para que se hagan una idea. Y ese es más lejano. Y número 3, necesitamos mucho tiempo para poder confirmar un exoplaneta. ¿Qué tal que su periodo de órbita, en vez de 365 días como la Tierra, es de 100 años? Y ahí hay vida. ¿Cuándo va a pasar por la Tierra? O por un mundo que lo podamos ver. No podemos. Entonces, nuestros métodos de detección, nuestra tecnología, nuestros métodos, todo eso tiene problemas a la hora que queremos encontrar un lugar como la Tierra. Y ese es un problema, porque ¿qué tal que solo puede existir un lugar como la Tierra? No lo hemos encontrado. Entonces, ese es un cuarto problema, y es lo que llamamos a llamar el límite de sesgos. Es decir,
todos los sesgos en la detección de exoplanetas a partir de nuestra tecnología. O sea, y lo sabemos, sabemos que no podemos ver muy lejos y este sesgo pues es muy conocido. Pero no se había considerado como una de las causas que no hemos encontrado vida. Y yo lo que estoy diciendo aquí es, sí es un problema y sí es una posible razón por la que no hemos encontrado vida. Y entonces lo vamos a mandar de nuevo con los 4 y llevamos 4 cosas. Ok. Imaginemos que ya encontramos un planeta como la Tierra. Por alguna razón encontramos un planeta similar, que tiene habitabilidad y que es idéntico a la Tierra. Entonces, ahí está el planeta. Cool. ¿Ya eso es suficiente para decir que hay vida? No. No, pues puede que esté vacío, ¿no? La Tierra estuvo vacía antes de que naciera la vida, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que hay vida ahí? Y entonces, vamos a hablar de las evidencias que deja la vida. Yo soy partidario, y muchos autores también son partidarios, de que la vida influye tanto en su ambiente como el ambiente influye en ella. No es que la vida se adapte totalmente al ambiente, sino que la vida activamente es capaz de modificar su ambiente. Y lo vemos con los humanos. O sea, nosotros somos capaces de sacar gases de contaminación a la atmósfera y de talar árboles y de modificar el ambiente a nuestro deseo, ¿no? Entonces la vida sí puede modificar el ambiente. Y lo que creemos es que esas cosas, ese paso de la vida a través de un planeta deja marcas. Y si podemos ver esas marcas, podemos saber que hay vida ahí. ¿Qué clase de marcas? Voy a pasar también rápido por ellas. Número 1, atmosféricas. Sabemos que nosotros como seres humanos inhalamos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Las plantas hacen lo contrario. Absorben dióxido de carbono, sacan oxígeno. Y el volumen de plantas y todo el oxígeno, casi todo el oxígeno que hay en la atmósfera es a causa de las plantas, las algas, los árboles, etc. Si no hubiera plantas, ese oxígeno reaccionaría y se oxidaría en los elementos y entonces no habría oxígeno atmosférico. La presencia de un gas como el oxígeno nos da indicadores de que hay algo que lo está generando. Y sabemos que la vida lo genera. Entonces, si buscamos un planeta que vemos que en su atmósfera hay oxígeno, entonces podríamos decir probablemente que hay vida. Pero no solo el oxígeno, también puede ser el metano, el ozono, óxidos nitrosos, etc. ¿No? Hay varias teorías de los gases. Número 2, superficiales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las plantas se ven de color verde, porque cuando llega la luz a las plantas, reflejan una parte de color verde. Pero solamente en el espectro que nosotros podemos ver. En realidad, las plantas reflejan muchísima radiación infrarroja, porque a la hora de hacer la fotosíntesis no quieren calentarse. Entonces reflejan mucha radiación infrarroja. Y eso es algo que llamamos como el eje rojo de la vegetación. Y se ve algo así, es una gráfica de ese estilo. Sabemos que las plantas reflejan muy fuerte en el infrarrojo. Y entonces, si viéramos un planeta y viéramos que está reflejando sumamente fuerte en el infrarrojo, podría haber un indicador de que hay algo de vida. ¿O qué tal, por ejemplo, la bioluminiscencia, ¿no? ¿Qué tal que podemos detectar el brillo de seres en la Tierra, en un planeta? Digo, necesitaría estar cubierta prácticamente de los otros organismos, pero podíamos verlo. ¿O qué tal que cubrieron el planeta con una placa de metal, todo el planeta? Entonces vemos un metal, entonces podríamos ver la superficie llena de metal, ¿no? Podríamos ver en la superficie del planeta también esta clase de firmas. Número 3, temporales. Es decir, si durante mucho tiempo vemos un planeta, hay cosas que suceden que con el tiempo van cambiando, que son acción de la vida. Por ejemplo, el dióxido de carbono en la atmósfera durante invierno aumenta mucho y durante primavera y verano baja. ¿Por qué? Pues porque en invierno las plantas mueren y entonces no pueden absorber el dióxido de carbono, entonces aumentan los niveles. Y cuando en primavera y verano vuelven a nacer, absorben el dióxido y entonces bajan los niveles. Y se ve algo así. O sea, ven que es como una ondita, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Si viéramos algo así en un exoplaneta, podríamos decir, hay algo que está absorbiendo y emitiendo el dióxido de carbono. Puede haber vida ahí. Pero ¿qué tal que no estamos hablando de vida simple como las plantas? Estamos hablando de razas inteligentes. Hay cosas que pudiéramos ver a partir de ellos. Tecnología. ¿Qué clase de tecnología? Bueno, antes de meterme en la tecnología, también están los remanentes. ¿Qué tal que una civilización o una vida que hiciera un planeta muere? Si podíamos llegar a ese planeta, veríamos fósiles, veríamos ruinas, veríamos basura y podríamos decir, ahí existió vida en algún momento, ¿no? Entonces, principalmente voy a regresar a la tecnología. Casi todas los medios de ciencia ficción y así platican de los mensajes del espacio, ¿no? De mandar señales y de repente recibir un mensaje aquí en el planeta, ¿no? Esa tecnología es lo que llamamos comunicativas, es decir, tecnología específicamente hecha para comunicarse con otras civilizaciones. ¿Cuál? O sea, pero el espectro electromagnético, porque al final de cuentas sabemos que la mejor manera es el espectro electromagnético, dando señales. Pero
el espectro es enorme, o sea, ¿dónde vamos a estarlo mandando? Entonces, hay un paper, y el primer paper que, si no lo leído, lo recomiendo mucho, que se llama Buscando por Tecnologías Comunicativas, de Joseph Morrison y Cocconi, donde dicen la línea o la frecuencia que tienen que buscar es 1420 MHz. Porque esa es una de las líneas de emisión del hidrógeno neutro, y es una que puede viajar por muchas distancias y que no se absorbe en el polvo interestelar, etc. Entonces, dicen que en esa puedes buscar, ¿no? Es muy interesante porque casi todos los experimentos de búsqueda de señales lo hacen en esa frecuencia. Pero ¿qué tal que hay tecnología que no está hecha para comunicarse? Tecnología no comunicativa, ¿no? ¿Qué tal que hay una civilización sumamente avanzada que ya no tiene suficientes recursos en su planeta? Se los acaba. Necesita irse a otro lado a buscar recursos. ¿Cuál es la fuente de energía más importante que tenemos en el planeta Tierra? El Sol. Imagínense que seamos capaces de juntar toda la energía que nos da el Sol. Tendremos una cantidad absurda de energía. Y entonces, una civilización suficientemente avanzada diría, yo quiero esa energía, la voy a recolectar. Y entonces construiría una estructura alrededor de su estrella, como paneles solares enormes, pero alrededor de la estrella, que sea capaz de absorber esa energía. Es algo que llamamos una esfera de Dyson. Y entonces, podríamos observar una estrella y ver que tiene una estructura alrededor de ella. Y podríamos ver que es un planeta, una esfera de Dyson. Entonces, es una tecnología. ¿O qué tal que, por ejemplo, nosotros sabemos que la iluminación de la luz que tenemos en las ciudades ilumina el cielo nocturno? Y si alguien ve el planeta Tierra, podría ver que hay brillo que no es parte de la estrella, que nace del planeta. Y sabemos cómo se ve. Entonces, ¿qué tal que vemos un planeta y vemos iluminación? Sabríamos que también hay vida. Y por último, ¿qué tal de la tecnología invasiva? Es decir, ¿qué tal que no estamos yendo para allá? ¿Qué tal que ellos mandan cosas al sistema solar? Como sondas o exploradores, ¿no? Y de repente encontramos una sonda aquí en el sistema solar rondando, ¿no? Viva o muerta. Eso también es tecnología y también es evidencia de vida. Y entonces, todas estas cosas son las evidencias que pudiéramos detectar y confirmaron la existencia de vida. Pero, ¿cómo sabemos que realmente lo que estamos viendo es vida? ¿No? O sea, ¿cómo sabemos que vimos un planeta y hay oxígeno? ¿Cómo sabemos que eso es vida y no otra cosa? Y entonces lo que vamos a explorar ahora es qué tan posibles son esas señales. O sea, ¿realmente lo que estamos viendo es vida o no? Y entonces para eso necesito introducir un concepto sumamente importante. Los conceptos de un falso positivo y el concepto de un falso negativo. Un falso positivo es cuando veamos un planeta y detectemos la presencia de alguno de estas biofirmas. De oxígeno, que veamos el espectro rojo de la vegetación, que veamos iluminación artificial, etc. Lo detectemos y digamos, ok, detectamos uno de los gases o de las firmas que tiene la vida. Pero en realidad no es origen de vida. Es un origen abiótico, es decir, es un origen artificial, no es un origen natural. Y en cambio, un falso negativo es cuando volteamos a ver un planeta y no detectamos nada, pero sí hay vida. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estos? Voy a empezar con los falsos positivos. Usualmente cuando vemos un planeta y detectamos algo, decimos, ok, hay una causa que puede ser natural y hay una causa que puede ser artificial. Y usualmente pensamos que pues, es una u otra, ¿no? O es vida o no es vida. Pero en realidad no es así. En realidad la gráfica se ve así. Hay muchas más explicaciones naturales a lo que podemos ver de vida a que realmente sea un origen de vida lo que estamos viendo. Y entonces, todos los gases, todo lo que les mostré anteriormente, excepto las ondas que llegan al planeta, o sea, si llega una nave aquí y cae el planeta, pues es otra cosa, ¿no? Pero todo lo que estamos viendo fuera del sistema solar, es decir, en busca de exoplanetas, todo tiene una explicación no de vida. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente lo que estamos viendo es vida o no? Hay autores que dicen como, no, es que tienen que cumplirse esto y esto y esto y esto, ¿no? Hay otros que dicen como, no, es que ninguno es vida, todo es natural, ¿no? Pero pues no sabemos. Entonces los falsos positivos, pues por más que veamos algo, en realidad no sabemos si es vida. Y un falso negativo, pues ¿qué tal que sí estamos viendo un planeta que tiene vida, pero no está en el planeta? ¿Qué tal que está en la luna del planeta? ¿O qué tal que la vida vive debajo de la superficie, ¿no? Como bacterias o hormigas que viven abajo, entonces no podemos ver lo que están sacando. ¿O qué tal que lo que nos están mostrando, sí, o sea, son cosas que no tenemos considerado anteriormente, ¿no? ¿Qué tal que son otro tipo de gases que esos seres de vida emanan y nosotros no o sea, lo estamos recibiendo y no decimos que es vida porque no lo tenemos clasificado como un gas de vida? No sabemos tampoco, ¿no? Entonces, estas dos cosas, un falso positivo y un falso negativo, nos da incertidumbre. Es decir, cuando tenemos múltiples explicaciones para una cosa que estamos viendo, no podemos saber exactamente cuál es, si es la vida o no es la vida.
Y el problema es que casi siempre son cosas que no son vida. Es decir, casi siempre lo que estamos viendo son cosas de origen natural. Número 2, necesitamos tiempo. Es decir, necesitamos ver varias veces para poder decir, ok, si hay presencia del gas o no hay presencia del gas. Si hay ondulaciones o no hay ondulaciones. Y número 3, al final de cuentas, no estamos viendo un organismo. O sea, no estamos viendo a un animal parado en otro planeta, porque eso es imposible. Tenemos que ver los efectos de la vida en el planeta. Y a la hora de estar viendo un efecto indirecto, tenemos otro problema, porque no estamos viendo la vida misma, estamos viendo las manifestaciones de la vida. ¿Y cómo estamos seguros de que esas manifestaciones son las correctas? O están bien, o las estamos viendo bien. Este problema de la incertidumbre, porque a la hora de que llegan las señales al planeta, los científicos son los que la van a analizar y son los que van a decir si es vida o no. Pero siempre va a haber alguien que va a decir, no, no es vida. Y aquí está la razón. Y como todo tiene una explicación que no es de vida, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Quién tiene la razón? ¿Si es vida o no es vida? Y entonces, cuando llegan observaciones de posible vida en otros lados, a la hora de que se tiene que someter a juicio científico, hay incertidumbre en la veracidad de las observaciones. Hay incertidumbre en el juicio que damos sobre esas observaciones. Y entonces, tenemos otro problema, porque por más que encontremos algo, tenemos que ponernos de acuerdo que si es vida o no. Entonces, ese es nuestro último problema. Estas 5 cosas, estos 5 límites que les acabo de definir en este rato, no son resumen, es la respuesta. ¿Por qué no hemos encontrado vida en otros planetas? Por esto. No tenemos una definición de qué es la vida, no tenemos teorías de alternativas, estamos constriñidos a buscar planetas como la Tierra. Es muy difícil encontrar un planeta como la Tierra. Y aunque lo observemos, nos metemos a un problema a la hora que tenemos que emitir un juicio. Y entonces, no es que la vida no exista, no es que la vida esté muy separada, no es que cualquier razón que se les ocurra. El problema está en nosotros. El problema está aquí. Todas estas 5 cosas son cosas nuestras. Y esta es nuestra respuesta. Y fue lo que salió de simplemente ver qué es lo que están haciendo ahorita. Solo que nadie los había detallado. Y entonces llegué a este punto y dije, ok, esto es la respuesta, esto lo entiendo. O sea, me dio un sentido de humildad al darme cuenta que no tenemos por qué tratar de justificar nuestro vacío y nuestra soledad con los de allá. ¿Ellos qué? El problema está aquí. Hay cosas que nosotros no hemos hecho bien o cosas que nos faltan que necesitamos arreglar y que no nos ha dejado encontrar vida. Y para ejemplificarlo, les voy a dar solamente un par de ejemplos de realmente vean qué tan difícil es encontrar vida. Principalmente tratando de ejemplificar el último punto. Son estos que llamamos como llamadas cercanas, ¿no? O encuentros cercanos. Entonces, voy a empezar con la señal WOW, que yo creo que es la señal más famosa que hemos detectado. En los años 70, en el radioobservatorio de Ohio, de la Universidad de Ohio, estaban observando el espacio, ¿no? Así nomás viendo, buscando señales en la frecuencia de 1420 MHz, porque pues, esa es la que se publicó el artículo y dijeron busquen por ahí, entonces estaban buscando. Pasaron muchos años, no encontraron nada, y de repente un día, esto que vemos aquí es una impresión del telescopio, o sea, cómo lo sacó. Cómo funciona es que el universo tiene ruido de fondo, ¿no? Y entonces, cuando detectaban una señal por encima del ruido de fondo, dependiendo de qué tan fuerte era, le ponían un número del 1 al 9, ¿no? 1 siendo el más leve, 9 siendo el más alto. Y para ruidos más fuertes todavía, empezaban a correr la secuencia de alfabeto, A, B, C, D, bla, hasta. Después de muchos unos, doces y treces, por muchísimo tiempo, de repente un día llegó una señal 6EQUJ5, muy por encima del fondo, del ruido de fondo. Entonces, obviamente en ese momento, rápido prendieron las alarmas, algo encontramos, voltearon a ver esa región y ya no estaba. Una señal que se prendió y se apagó, y que la recibimos y la detectamos, y vino de un sistema diferente a la Tierra. Y eso era por encima del ruido de fondo. Entonces, rápidamente dijeron, pues es un beacon, es un mensaje de otro planeta. Ningún experimento que se hizo después encontró la misma señal. Y muchos científicos, como les explicaba después, sacaron teorías de qué en realidad había sido. Que un lanzamiento en la Tierra que no había sido registrado, que rebotó en una basura espacial, que fue una nube de hidrógeno donde pasó un cometa y bla, bla, bla. O sea, hay muchas explicaciones a esto. ¿Cuál es la verdad? No sabemos.
pero hay una explicación que dice que es un mensaje de otro planeta y hay como 10 que dicen que es algo natural. Número 2, nuestro primer visitante intergaláctico. Oumuamua es el primer objeto fuera del sistema solar que llegó a visitarnos y que logramos caracterizar. Y tenía un comportamiento sumamente raro. Actuaba como un cometa porque aceleraba, pero no tenía una cola de cometa. Su brillo cambiaba de 1 a 10 veces cada vez que rotaba en su eje. Tiene una forma muy alargada, así como vemos en la ilustración. Y entonces es un visitante intergaláctico y actúa muy raro. Claro, tiene que ser una sonda extraterrestre, obviamente. Y entonces la comunidad, pues, hubo personas que dijeron que puede que sea una sonda extraterrestre. Y después se hicieron experimentos, se hicieron observaciones. Después Oumuamua se fue. No sabemos a dónde va a ir, no vamos a poder verlo nunca más. Pero las explicaciones dicen, todos los comportamientos raros se pueden explicar con causas naturales. Y entonces nuestro visitante interestelar, intergaláctico, no era, bueno, interestelar, sí, no era una sonda espacial. El caso de Kaize, un día voltearon a ver una estrella y vieron que había bajones del brillo de hasta 40%. Y vieron que en las estrellas, o sea, normalmente eran bajones de 0.001, 0.01 de bajones, y de repente 20% bajaba y era, ¿what? Tiene que ser una megaestructura, tiene que ser una esfera de Dyson, claro, tiene que haber algo construido ahí que esté bajando eso, ¿no? Consistente, entonces sí. Obviamente después salieron observaciones más, se dieron cuenta que era consistente con un disco de planetario como sumamente denso, y entonces pues vieron, no, en realidad no era una esfera de Dyson. Y por último, ALH 84001. No sé si alguien ha visto esta roca alguna vez, pero yo creo que esta roca causó más controversia que ninguna otra piedra en nuestro planeta. Un día unos científicos encontraron un meteorito en la Antártida, vieron que era de Marte, dijeron vamos a estudiarlo, tomaron unas fotografías con microscopios y encontraron esto. Encontraron restos de bacterias, restos microbiales, algunas cosas que son productos de la vida, y dijeron, mira, encontramos vida en Marte. Bueno, por lo menos fósiles de la vida en Marte. Existió la vida en Marte. Y entonces, hasta el presidente de Estados Unidos salió a decir que habían encontrado algo y que si lo confirmaban iba a ser el descubrimiento más grande. Hasta la fecha, todas las cosas que se han encontrado en ese meteorito, todas tienen explicaciones naturales. Pero en realidad, hasta los mismos autores reconocen pues, que no sabemos. O sea, puede que sí, puede que no. Pero pueden buscar en internet y van a ver que hay muchísimas explicaciones naturales a todos los aspectos que hay en esta piedra. Pero ven cómo hay momentos, han habido estos momentos, y seguro hay muchos más, o sea, estoy seguro que hay muchos más momentos de observaciones, ¿no? que hemos tenido estos momentos de discusión. Pero siempre que llega a estas observaciones, hay una pelea entre las discusiones naturales y no naturales. Hay una discusión entre la vida y que no es vida. Y entonces, por más que imaginemos que esto sí era vida, pues hay explicaciones para lo que estamos viendo que no es vida. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No, es sumamente difícil, es sumamente difícil. Por más que tengamos la teoría y las metodologías y todo, es muy difícil ponernos de acuerdo y decir si es vida o no es vida. Entonces, es un problema. Pero yo pienso que los límites que les detallé no son permanentes. No tienen que ser un impedimento. Para estos límites, en realidad, nos están mostrando nuestra fragilidad y nuestra naturaleza humana. O sea, estamos en pañales todavía en la búsqueda de vida en otros planetas. O sea, apenas hace pocos años hemos empezado a buscar con telescopios y así. Y entonces dije, no me quería quedar solamente con decir, están esos problemas y ya. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para mitigar los efectos de estos límites y poder seguir buscando vida en otros planetas? Número 1, necesitamos aceptar y conocer las limitaciones. Una vez que sabemos que en nuestras observaciones, en nuestros métodos, en nuestros telescopios, en todo, tenemos limitaciones y las aceptamos, a la hora de que estemos en nuestras observaciones, las tomamos en cuenta. Y sabemos que lo que estemos viendo no tiene por qué ser, o sea, no tenemos por qué asumir cosas de toda la población de planetas. Sabemos que son nuestros métodos, ¿no? Número 2, necesitamos delimitar nuestras capacidades. ¿Qué tanto podemos ver? ¿Hasta dónde podemos ver? ¿Qué podemos encontrar? Número 3, necesitamos concentrar esfuerzos. Es decir, no podemos estar buscando todo el cielo tratando de encontrar vida. Necesitamos concentrarnos en algo, enfocarnos, porque requiere muchos recursos monetarios, de tiempo, tecnológicos, poder encontrar casos de ese estilo.
Y por último, necesitamos esperar al futuro. Obviamente, con mejores telescopios y mejores resoluciones y mejoras de todo, pues vamos a poder encontrar más cosas más lejos. Pero, pues usando estas 4 cosas, también dije, bueno, pues voy a intentar delimitar, ¿no? Porque, o sea, vamos a intentar ver qué tan lejos podemos realmente ver. Vamos a intentar delimitar nuestras capacidades. Y esto es algo que llamamos el horizonte de vida cósmico, o el horizonte cósmico de vida. Hay autores, y varios están de acuerdo con estas cifras, ¿qué tan lejos podemos ver la atmósfera de un exoplaneta? Porque al final es lo que donde podemos encontrar la evidencia de vida, ¿no? ¿Qué tan lejos podemos ver? Entonces, hay unos autores que dicen que alrededor de 10 parsecs, alrededor de estrellas enanas, podemos ver atmósferas. Y para estrellas un poco, bueno, estrellas más grandes, alrededor de 10 parsecs. Estrellas más pequeñas, como alrededor de 15 parsecs. ¿Cuántas estrellas hay dentro de ese límite? Solo 2000 estrellas. ¿Qué tan grande es la galaxia? O sea, estamos viendo de 10 a 15 parsecs. La galaxia es de más de 30,000 parsecs de diámetro. Y de esas 2000 estrellas que solo podemos ver, hay más de 10 a la 11 estrellas. O sea, son 100,000 millones de estrellas, o no sé cuánto, o sea, muchísimas estrellas, muchísimas estrellas. 2000 no es nada a comparación de 10 a la 11. Y entonces, realmente nuestro huevito de qué tan lejos podemos ver vida, no es nada a comparación de lo que está viendo en la galaxia. Entonces, pues, eso puede ser una respuesta. ¿Qué tal que la vida está a 18 parsecs? Con que esté a 18 parsecs ya no la podemos ver. Ni modo. ¿No? Si está dentro de 15, sí, pero si está afuera, no. Y entonces, ¿qué hay dentro de esos 10 a 15 parsecs? ¿Dónde tenemos que concentrar esfuerzos? Pues dentro de este horizonte cósmico de vida, hay entre 101 y 172 exoplanetas habitables. Bueno, pero exoplanetas no más. Y de esos 172, solo 6 son habitables. Pero ya hay 6 dentro de nuestro horizonte. ¿De esos alguno tiene vida? Ninguno de los 6. No hemos encontrado nada. Nuestro vecino más cercano es Próxima Centauri, y ahí es donde hay un planeta, Próxima Centauri B, que es habitable. No hemos visto nada. Entonces, pues, ¿qué pasa ahora? O sea, el universo sigue en silencio, ¿no? Hay cosas que probablemente no vayamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. O sea, para que podamos ver más allá de 15 parsecs necesitamos tecnología muy impresionante y necesitamos mejorar muchas cosas. Ahorita el telescopio James Webb es buenísimo y está haciendo cosas muy impresionantes, sí, claro. Pero a la hora de buscar vida, no podemos ver muy lejos. Tenemos limitaciones. Yo pienso que el silencio del universo, más que verse como una desmotivación, tiene que verse como una motivación. O sea, hay cosas que hay problemas en nosotros. No es que las formas de vida no existan, ellas están allá afuera, pero nosotros tenemos que encontrarlas. Y para poder encontrarlas necesitamos resolver esos límites. Y es algo que no solo le corresponde a la astronomía o a la astrofísica, le corresponde a la biología, le corresponde a la mecánica, le corresponde a la ingeniería de sistemas, al aeroespacial, le corresponde a muchísimos sectores de la ciencia. Muchísimos. No solamente se encargan los astrónomos de estar viendo las estrellas y buscar vida. Esto es un esfuerzo colectivo. Y es un esfuerzo no solo de los científicos, también es un esfuerzo de toda la gente. Porque imagínense que logramos encontrar vida en otro lado. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Qué tal que descubrimos que no somos los únicos seres? Entonces, yo pienso que nuestro sentido de sentirnos únicos y como irrompibles se va a ir. Yo siento que vamos a tener un sentido muy colectivo de nosotros solamente somos un grano más dentro de todo este universo lleno de otras cosas. ¿Qué más hay allá? ¿Qué tal que hay otros seres más avanzados? ¿O qué tal que somos los más avanzados? ¿Qué tal que podemos llevar nuestra inteligencia y nuestros conocimientos a otros lados? ¿O qué tal que podemos recibir ese conocimiento de otros lados? ¿Qué tal que no somos los primeros? Pero ¿qué tal que sí somos los primeros? Entender y encontrar vida en otros lados nos da un sentido de entender la vida y entendernos a nosotros mismos y entender cuál es nuestro lugar en el universo. Y ese lugar es sumamente especial. Esta yo creo que es mi fotografía favorita de toda la astronomía. Es una foto que tomamos en una Cassini a Saturno con el Sol del otro lado. Es una de las muy pocas fotos que tenemos de un planeta con el Sol del otro lado. Y yo quiero que hagamos zoom en esta pequeña parte de aquí. Ese pequeño puntito azul que ven en el centro del lado derecho, esa es la Tierra, vista desde Saturno. En ese pequeño puntito estamos todos nosotros. Ahí nació la vida hace miles de millones de años, evolucionó, creció, sobrevivió a extinciones,
se desarrolló, nacieron los primates, empezamos a nacer nosotros, creamos tecnología, creamos sociedad, hicimos familia, tenemos amor, tenemos felicidad, tenemos tristeza. Todo está en ese pequeño puntito. Y yo creo que hay muchos puntitos como ese en el universo. No solo ese. A mí me encantaría que otro lugar, otros seres voltearan a ver ese pequeño puntito azul y pudieran decir, mira, ahí hay otros güeyes como nosotros. O que nosotros podamos voltear hacia afuera y decir, nosotros estamos aquí en este pequeño puntito azul y queremos volver a para allá. Yo creo que entender qué estamos haciendo y entender nuestra naturaleza humana con estas limitaciones y que la búsqueda de vida nos va a dar un sentido cósmico y cuál es en realidad nuestro lugar, que nos va a permitir hacer cosas maravillosas, que si no lo tuviéramos no lo podríamos hacer. Y al final de cuentas, ese es nuestro pequeño puntito azul. Tenemos que, o sea, ya yéndome a otro tema, si no sobrevivimos a nuestra crisis climática, van a llegar otras civilizaciones en un futuro, van a llegar a ese pequeño puntito azul y no van a ver vida, van a ver remanentes, van a ver fósiles, van a ver cadáveres. Es nuestra responsabilidad no solamente salvar ese pequeño puntito azul, sino también buscar otros pequeños puntitos azules, no solo para nosotros, sino para ver qué más hay allá afuera. Entonces, los invito a todos a que, si les interesa este tema, traten de hacer algo para sobrevivir esos, sobrellevar esos límites, sobrepasarlos. Es un esfuerzo colectivo. Todos podemos aportar algo, desde nuestros respectivos campos. Hasta incluso divulgarlo, como quieran, pero todos podemos aportar algo. Y yo pienso que, aunque no nos toque verlo a nosotros, las personas que sí logren responder la pregunta de si estamos solos o no, van a realmente tener la solución a una de las cosas más importantes que la humanidad ha podido hacer. Y con eso termino. Muchas gracias a todos por venir. Ahora si tienen alguna pregunta o algún comentario.